Hola, en este vídeo que hice en otro canal tenéis la explicación de la diferencia entre conspiración y conspiranoia, que es algo que en la actualidad parece que está muy mezclado, pero hay que darse cuenta de dónde está la base de la diferencia entre una línea y la otra. Espero os guste. Vamos a ver, diferencia entre conspiración, conspiranoia. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Pues primero me he ido, como hacemos siempre, definición de palabras, ¿no? Conspiranoia no viene, pero conspiración sí. Conspiración dice, conspirar es unirse en secreto acuerdo, con el fin de efectuar un acto ilícito o impropio o para usar tal medio para llevar a cabo un fin ilícito. O sea, algo que no es correcto. Bueno, también significa unirse contra su superior, su soberano o unirse contra un particular para hacerle daño. En cualquier caso, esconder las verdaderas intenciones de lo que se está haciendo o se muestra, ¿no? Vale. Teorías conspirativas, que son, bueno, pues las conspiraciones que se hacen. Teorías conspirativas son aquellas que pretenden explicar un evento, una situación, sea que ya ha sucedido o sea que va a suceder, en base a supuestas circunstancias que son ocultadas a la opinión pública. Es decir, volvemos a ocultar la verdadera intención o lo que realmente se quiere mostrar con pues lo que surja, ¿no? Lo que se esté, lo que se quiera hacer o lo que se pretenda hacer. En este sentido, conspiración, claro que hay, y muchísimas. Pero yo lo que quiero mostraros es la diferencia entre conspiración y conspiranoia. No es lo mismo. Conspiración es algo real. Conspiración es algo falso. Conspiranoia, perdón, es algo falso. O líneas conspiranoicas, que no son las mismas que las conspirativas. Es un juego de palabras aparentemente que no tiene mucha diferencia y la tiene toda. Por ejemplo, algo de tipo conspiranoico, pues ha sido el ocultamiento de todos los fenómenos extraterrestres por parte de distintos estados, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Rusia, como puede ser España, como pueden ser pues, distintos países. Sus servicios secretos ocultan una verdad. Eso está ahí, ¿vale? Y tanto, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos como la NASA, pues se encargan de hacer pues, sus chanchullos bajo cuerda para que no podamos ver una realidad, que esos seres están ahí y que hay vida en otros lugares y que además ellos lo saben y están en conexión con todos estos. El asesinato de Kennedy, Rachid, lo mismo. Otra conspiración. Conspiración. Pues claro que sí. Por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre del 2001, que fueron promovidos por el gobierno Bush para, de esta manera, encubrir pues lo que luego lió contra Irak, contra Afganistán y todos los demás, ¿no? Las guerras que luego se liaron. Pues claro, se han demostrado. Es decir, la conspiración es demostrable. Lo conspiranoico no es demostrable. La conspiración, al final, alguien de los que han estado en ese ocultamiento, al final habla. Y de hecho, se han hecho estudios estadísticos y se sabe perfectamente que es muy difícil entre toda la gente que puede estar metida en ese lío que a alguno no se le suelte algo. Y ahora vamos a ver casos muy concretos en el que vamos a ver la parte conspirativa y la parte conspiranoica, ¿vale? Bien, otro caso que es conspiración pura y dura, el proyecto MK Ultra. Pues claro que es cierto que está ahí ese programa de control mental de la CIA. Pues cómo no. Entonces, ellos se encargaron de hacer todo un programa, ¿vale? Incluyendo el cuerpo
químico de las direcciones del ejército de los Estados Unidos, la parte química, para crear una serie de sustancias y aparte una serie de técnicas de tipo de control mental para ver de qué manera poder manipular las psiques de determinadas personas que les interesaban. Es decir, experimentación con seres humanos. Pues claro que sí, eso es conspiración. Eso está claro que está ahí, ¿no? Es como utilizar a los humanos para como conejitos de indias. De esta manera, estos procedimientos con estas sustancias y con estas técnicas eran utilizados en interrogatorios, por ejemplo, y en torturas. Eso está ahí. Y se ha demostrado por las mismas personas que han sido utilizadas en esto, ¿no? Que se ha experimentado con ellas, quiero decir. La Operación Odessa. La Operación Odessa, que es, Odessa viene, la palabra viene de, bueno, es en alemán, pero yo lo voy a decir la traducción. Organización de antiguos miembros de las SS. Es decir, fue una red de colaboración secreta desarrollada por los nazis para ayudar a escapar a miembros de las SS de Alemania a lugares sobre todo de Hispanoamérica. Pero es que también salieron a Estados Unidos, a Rusia y a otros países donde les interesaban determinados científicos, sobre todo, y especialistas en la guerra, para poder desarrollar armamento y, bueno, a nivel científico, lo que fuera, los descubrimientos que ellos tenían. Está ahí. Y está demostrado. Luego es cierto que un escritor, Frederick Forsyth, en su obra en 1972, habló de este tema y un poco, bueno, pues se hizo película y se desarrolló. Creo que se hizo película, ¿no? Sí. Entonces, en las conspiraciones auténticas, donde hay personas que están metidas en esas situaciones, siempre a alguien se le escapa. De manera que se filtran documentos para que determinados investigadores, periodistas, etcétera, puedan sacar eso a la luz y puedan demostrar que eso está ahí. Es decir, pruebas que avalan la conspiración. Pero ¿qué pasa con la conspiranoia? ¿Qué es conspiranoia? Son teorías conspiranoicas, que no es lo mismo que conspirativas, y por tanto ficticias. No tienen una base real. ¿Qué pasa? Que lo explican muy bien las personas que se dedican a la línea conspiranoica porque toman de la conspiración determinados elementos para luego desvariar, es decir, entrar en fomentar una mentira mediante imaginación, creencia y otras historias y generar una especie de paranoia colectiva. Y esa sería una palabra bien definida, paranoia colectiva. De hecho, hay psicólogos y psiquiatras que se han dedicado al estudio de la línea conspiranoica y son estudios muy válidos. ¿Por qué? Porque el conspiranoico se sale de la realidad. Ve que todo entra ya en una especie de bucle, que todo es falso, todo es mentira, todo nos engañan, todo está mal. Por lo tanto, entra en el bucle del miedo, es decir, potencia el catastrofismo, el miedo, el vivir en la obsesión de la persecución, de la vigilancia, de la destrucción y de la muerte. Lo que, claro, todo esto, ¿qué son? Energías muy buenas, ¿no? Para vivir bien y sobre todo saludablemente. Vamos, es maravilloso. Vivir siempre con esta especie de paranoia mental de que nos están persiguiendo, vigilando, etcétera, 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 es maravilloso. Lo que no quiere decir que hay una parte cierta. Una parte. No el todo. ¿Vale? Y ahora os voy a demostrar la diferencia entre conspiración y línea conspiranoica en un mismo hecho. Bueno, he elegido varios, pero lo voy a ver si lo resumo lo más que pueda para no alargarme mucho, porque si no, me lío. Entonces, la conspiración es exagerar la conspiranoia no es exagerar la conspiración, Elena.
es mentir, que no es lo mismo. Tú puedes exagerar algo y seguir estando dentro de los parámetros de autenticidad. El problema es que la conspiranoia se sale de la conspiración para entrar en una línea destructiva, psicológicamente hablando, o desinformativa, que al final te lleva a una destrucción psicológica, porque vives en un mundo paralelo, totalmente irreal, porque no todos lo hacen porque estén mintiendo, es que se lo creen, que es lo más grave, porque el que miente todavía tiene los pies en tierra, pero el que se lo cree ya no distingue realidad de ficción. Y eso es un peligro, porque ahí habla de un desequilibrio, al final termina pudiendo haber un desequilibrio psicológico, aunque aparentemente esa persona pues sea normal. No todas las paranoias son iguales, ¿vale? Entonces, como digo, esta línea conspiranoica pues está siendo estudiada, ¿no? Y pues lo llaman eso, conspiracionismo, es como lo están llamando. ¿Y qué es lo que se caracteriza? Pues se caracteriza en no querer buscar la verdad de lo sucedido. No querer buscar la verdad de lo sucedido, sino lanzar hipótesis cada vez más alejadas de la realidad que está aconteciendo, aseverando que son las realidades que se ocultan. Si ya tenemos ahí la conspiración y está clara, no hace falta añadir nada más. Es como, por ejemplo, aquí todavía hay un poco de luz, pero ya estamos entrando en la noche. Pues decir, para que entendáis un poco, el conspiranoico diría, no, ya es de noche. Y tú dices, no, si todavía hay luz. No, pero es que esa luz la están emitiendo de una antena que está en la luna y nos está emitiendo un rayo de luz para engañarnos y que pensemos que es de día, pero en realidad es de noche. ¿A qué suena conspiranoia? Si yo lanzo esto en la línea conspiranoica, puede que se haga viral. Y no lo penséis que tomar a broma, que lo estoy diciendo muy en serio. Sí, será rebuscado, Mari, pero es que es tan rebuscado como decir que los reyes cuando se reúnen, hacen las reuniones privadas, se quitan el disfraz, todos son reptilianos con cola larga y sus asientos en el respaldo tienen un agujero para meter la cola. Eso es mucho más rebuscado que lo que yo estoy diciendo ahora. Y eso viene, por ejemplo, de uno de los mayores conspiranoicos y que además ha sentado la base de lo que es toda la línea de los reptilianos y las casas reales, como es David Icke, señor que estuvo en un psiquiátrico mucho tiempo y que ya dijo en televisión, aunque algunos lo quieran negar, y no es efecto Mandela, sino es que está ahí, que él era la reencarnación de Jesús. Bueno, entonces, como digo, en el conspiracionismo o la línea conspiranoica no hay ningún vestigio de verdad, de verdadera investigación, sino solo de opinión. No es lo mismo una opinión que una investigación. La opinión está basada en nuestros deseos, nuestras imaginaciones y nuestras creencias. No es real. O sea que, ¿vale? Ve aquí que está Nuria, Inmaculada, perdón, cariño, que se me ha subido, Inmaculada, Nora, y por ahí me había parecido ver a Luis en Caja de Pandora por aquí. Bueno, nos vamos uniendo. Ya no estás sola, Jessie. Vale, entonces lo que decía, es opinión, no es realmente investigación, ¿vale? Inclusive cuando algunos se han lanzado a dar textos o documentos, nunca son verificados de su autenticidad y muchos de ellos, vamos, la mayoría, en realidad no son textos auténticos, son textos que se demuestra y es demostrable por varias vías que son falsos, ¿vale? Pero aún así los autentifican. No se puede autentificar lo que no es auténtico, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿para qué? Porque solamente escogen aquello que les confirman las hipótesis o sus hipótesis o creencias, es decir, sesgan la información, no la dan completa porque, claro, no es de interés el darla completa porque se echarían piedras en su propio tejado. Así que de esta forma, cada vez la bola se hace más grande, y al final, pues ya no se sabe lo que es falso de auténtico. Cuando muchas veces se repite una verdad, una falsedad, perdón, al final parece que sea auténtica, ¿no?
Lo peor de todo esto es que los que siguen esta línea, como digo, no siempre son conscientes de que están entrando en ese estado mental de que todo es falso y, bueno, no distinguen, como digo, al final, realidad de falsedad. Lo realmente grave también no es que solamente ellos les pase esto, es que todos los que les siguen entran en la misma problema y terminan todos creyendo cosas pues que no son auténticas. Vamos a poner ejemplos, ¿vale? Viaje a la luna. He cogido además ejemplos como muy contundentes. Viaje a la luna. ¿Fue real o no fue real? Muchos diréis, no, fue una mentira de la NASA y de Estados Unidos. Pues señores, sí fue real, pero hay conspiración. A ver, para saber si algo es o no es, y para saber si algo se puede considerar falso o no falso, hay que irse al momento y hay que estudiar un poquito. ¿Qué pasaba en ese año? En el 68, 67, 63, 60. Bueno, en ese momento había, entre Estados Unidos y Rusia, había una guerra fría y una gran competitividad en todo lo que hacían. Los rusos fueron los primeros que llegaron a la Luna, pero sin tripulación, ¿vale? Y Estados Unidos se adelantó, quiso correr mucho porque ellos tenían que ser primero, ¿verdad? Para llegar con tripulación a la Luna, que eso sí que fue en el 69, pero lo que estoy hablando es anterior. Claro, si realmente Estados Unidos no hubiera ido a la Luna, los rusos se habrían encargado de decirlo, porque a los rusos lo que más les interesaba era tirar por tierra todo lo que hicieran los estadounidenses. Conspiranoicos, no, pero es que en realidad estaban juntos y nos querían hacer ver que se llevaban mal con la Guerra Fría. No, señores, es que se llevaban mal con la Guerra Fría. De hecho, estuvimos a esto en varias ocasiones de que hubiera una guerra. Esa es la realidad. En el vídeo, en el directo, os voy a poner los links de unos artículos para que vosotros leáis y os informéis bien de lo que estoy diciendo, ¿vale? Os los voy a poner los links, ¿vale? Otro que dice, no, es que no se puede salir de la Tierra porque está el cinturón Van Allen y es imposible traspasar el cinturón Van Allen porque nos destruimos. Mentira. Y os pongo también el link de un artículo que he encontrado buenísimo de astrofísica. Es difícil de entender porque hay que saber un poco de astrofísica, ¿vale? Pero si no que, bueno, pues los que os guste más, a ver si encontráis a alguien que os lo explique, es buenísimo. Pero claro, los conspiranoicos saben un poco de astrofísica o se han preocupado. No, es más como decir, no, es que el cinturón Van Allen no se puede traspasar. Pues sí, señores, se puede traspasar. Se puede traspasar, claro que sí. A ver, en total a la Luna fueron unos 24 astronautas en distintas misiones. Solamente conocemos la de las 69, pero hubo más, ¿vale? Y hay muchos que están vivos. 18 están vivos. Y fueron. Ahora, como digo, los conspiranoicos dicen que no fueron. Porque si la bandera estaba muy tiesa, no, es que era una bandera que estaba arriba, se ve perfectamente que está sujeta y en el mástil también. Que si la pisada no sé qué, que si no se levantó, que si cuál. Bueno, ¿hubo conspiración? Sí. Sí hubo conspiración. ¿Cuál fue? Que lo que encontraron allí fueron unas construcciones que se supone no deberían de estar en la Luna porque se supone que en la Luna nunca había habido nadie. Esa es la realidad del viaje a la Luna. ¿Y por qué se cayó todo? Porque encontraron lo que se supone que no tenían que encontrar. Pero los conspiranoicos, tan listos ellos, que luego se lían, porque luego por otro lado también los conspiranoicos dicen que en la Luna hay habitantes y que son de otras razas y que la Luna no es un planeta, está construido y entonces ahí hay gente. A ver, ¿os aclaráis? ¿Hay gente? ¿No hay gente?
¿Lo sabemos? ¿No lo sabemos? ¿Se llegó y se vio? ¿No se llegó y se vio? ¿Qué lío hay entre la línea conspiranoica que entre ellos mismos? ¿Vale? Se fue, claro que se fue. Pero se encontraron allí estas construcciones y entonces no se pudo hacer. A ver, lo que decíamos de las radiaciones, solamente dos cositas porque como os voy a poner el link del artículo, no me quiero enrollar mucho más, os voy a poner el link del artículo, ahí lo podéis ver perfectamente cómo es el tema de las radiaciones, ¿vale? No solamente están las radiaciones del cinturón Van Allen, también están las radiaciones cósmicas y las del Sol, y las del Sol son peores que las del cinturón Van Allen. De hecho, en ese cinturón, ¿verdad?, que está compuesto por dos zonas distintas, una de electrones y otra de protones, pues electrones es carga negativa, es decir, que no tienen carga, y protones es que tienen carga positiva. Bueno, pues entonces están estos dos cinturones y el más peligroso es el más cercano a la Tierra, que es donde justamente está la Mir, por ejemplo, y están ahí. Después es mucho menos peligroso. Después lo que es más peligroso son las radiaciones solares. Pero es que justamente cuando el Apolo 11 fue a la Luna, no había tormentas solares de importancia. Por lo que, mira, tuvieron hasta suerte. Se libraron de eso. Pero además hay otra cosa. No es la cantidad solamente de radiación, sino el tiempo. Es decir, tú si a lo largo de una vida percibes 10 de radiación, lo repartes, no es peligroso, pero si esos 10 de radiación te lo comes en 2 minutos, eso sí es peligroso. ¿Vale? Por lo tanto, aquí hay que tener en cuenta la cantidad, el tiempo, la distancia y que cada uno somos distintos en nuestra anatomía y unos los pueden soportar más y otros pueden soportar menos. La radiación, me refiero. Entonces, claro, entonces, como digo, la radiación no solamente es peligrosa por sí misma, sino que depende también de la energía, de la naturaleza de las radiaciones también y también del tiempo de exposición. Entonces, siempre y cuando el tiempo de exposición no sea muy elevado, como de hecho cuando salen de la atmósfera no es tan elevado porque no tarda ni 20 minutos, es decir, es muy corto el tiempo que están en zona de riesgo, por lo tanto, y además hay un aislamiento interno y externo en las naves, pues entonces, ¿dónde está la radiación Van Allen? Es que no tiene sentido. Entonces, las condiciones de la radiación en el espacio interplanetario no son especialmente elevadas comparadas con las dosis recibidas con los que están en la zona próxima, como es la Mir, donde además la gente está tiempo y tiempo, casi hasta un año ha estado, no hace mucho, no me acuerdo cómo se llamaba el señor, ¿vale? Entonces, por favor, hablemos con propiedad, estudiemos un poco, digamos las cosas como son, no nos lo inventemos. Entonces, como digo, esta misión, la del Apolo, las misiones Apolo, pues atravesaban las zonas con mucha rapidez, ni llegaban a los 30 minutos, en el que estaban en el interior de este cinturón, del cinturón más peligroso, que es el de protones, porque el de electrones no es tan peligroso. A ver, una radiografía, rayos X, es semejante la exposición. Entonces, la dosis absorbida por ellos fue mínima, mínima. Y lo que estoy diciendo son estudios de astrofísicos. Y vamos a quitar los de la NASA, si es que no creemos en ellos, ¿vale? Luego, a las tormentas solares, como decía, pues en ese tiempo pues no había prácticamente tormentas solares, ¿vale? Entonces, por ejemplo, fijaros, tengo aquí un cuadrito, dosis de radiación. 7 días en el transbordador Mir o el transbordador que hubiera en la zona cercana, que son 450 kilómetros, más o menos. Pues sería una dosis equivalente a REM, es la unidad de medida, ¿vale? 0,5. Si son 8 días, son 5 REM. 5 están ahí, van y vienen. El Apolo, 9 días que tardó llegando hacia la Luna, solamente fueron 3 REM. 3. Y 5 son los de la Mir.
¿De qué estamos hablando? Mínimo. Otro artículo que os voy a poner también de Alan Davis. Alan Davis fue el que era un ingeniero de la NASA y era el encargado de ver y de retransmitir las imágenes en directo del Apolo 11 cuando fue el aterrizaje en la Luna. El alunizaje, perdón. Vale, pues le obligaron a hacerlas retardadas las imágenes para si había algo que no interesaba que lo viéramos todos. Y el artículo es una entrevista que se hizo en la radio, lo hizo Iker Jiménez, si conocéis el programa ahora está en la televisión, pero en la radio le hizo esta entrevista y él explicaba que tuvo que cortar por varias zonas porque lo que se estaban viendo eran construcciones de piedra muy antiguas, construcciones que se supone que no debían de estar ahí. Y existen un montón de fotos archivadas de estas construcciones. Algunas de ellas en el artículo lo veréis. Conspiración. El viaje se hizo y se ocultó información de que allí había gente. Conspiranoia. El viaje no se hizo. Es toda una farsa de la NASA y de la CIA. ¿Veis la diferencia entre una cosa y otra? Lo uno es demostrable, lo otro, pura invención. Porque además tampoco te dan bases como para creerlo. Lo mismo pasa con la Tierra plana, pero no me quiero meter con eso porque no quiero tener más líos de los que ya he tenido en su momento con el vídeo de los terraplanistas. Pero pasa lo mismo, ¿eh? Entonces, vamos a ser marionetas maravillosas de la gente, de estos gobiernos que montan estas conspiraciones. Vamos a ayudarles. Los conspiranoicos son los que les ayudan, en muchos casos. Claro. ¿Por qué? Porque toda la línea conspiranoica lo que hace es despistar, tenernos ocupados. Por eso a los que hacen conspiración les interesan los conspiranoicos y les alimentan, porque así nos tienen ocupados en lo falso. Entretenidos, como al niño pequeño que se le entretiene con el muñeco o con la pelota. Y entonces estamos entretenidísimos, pero vibrando en el miedo, en la obsesión, en la manía persecutoria, en toda esa baja vibración que nos hace más fáciles de manipular. Claro. O sea, está muy bien hecho. ¿Os dais cuenta de que está muy bien hecho? Como el martes que viene, el próximo martes, voy a hablar del rey Arturo, ahora solo lo nombro. Conspiración, bueno, es muy antigua, pero se podía meter en la conspiración. Interesaba tener a un héroe en la historia que hubiera hecho verdaderas hazañas maravillosas para liberar al pueblo britano de las invasiones normandas y de otros, ¿no? Sí, en todas las culturas existen estas leyendas. Línea conspiranoica. Y ya lo último que he oído, que ya es para echarse las manos a la cabeza, no es que Arturo era un reptiliano. Y Merlín era hijo de una monja y de un íncubo. Y la espada Excalibur es en realidad es como una especie de arma construida para absorber la sangre y nutrir a no sé qué. Vamos a ver. Si hubieran leído un poco de historia, y como ya veremos el próximo martes, existieron dos personajes históricos que son los que moldearon el personaje mítico de Arturo. Arturo no existió nunca, ni la mesa redonda, ni nada de nada. Pero eso el martes que viene, ¿vale? Hoy no. No mañana, la siguiente semana. Hubo dos, pero sí os digo quiénes son para que investiguéis. Ambrosio Aurelio, que era romano-britano, y un centurión romano que se llamaba Lucius Artorius Castus. Estos existieron. Lo otro no. La conspiración, ahí estaba. Crear ese mito para meter miedo. Conspiranoia, ya desvarío. Bueno. Lo que decía también, el tema de, por ejemplo, de toda la parte reptiliana, que está claro que estos señores en su vida han visto un reptiliano, que existen, por supuesto que sí, pero no como ellos lo muestran, ni lo que dicen acerca de ello, como puede ser David Icke,
Anton Parks y otros. Y luego con el tema de la película Matrix, ahí ya no quiero entrar, pero en parte en Matrix también habría una parte de conspiración, si es cierto, porque hay una manipulación a nivel grupal de distintos gobiernos que ya sabemos, y otra cosa es que realmente esto sea una total y absoluta Matrix tal cual lo cuentan en la película. Bueno, pues aquí lo dejo, ¿verdad? Pero simplemente os quería mostrar la diferencia entre conspiración, que es algo real, que existe, que es demostrable, y conspiranoia, que es lo que estamos acostumbrados a ver en YouTube, porque la mayoría, el 90%, iba a decir más, voy a dejarlo en el 90%, ¿vale? El 90% de los canales de todo lo que es misterio, etcétera, etcétera, son conspiranoicos y por tanto estarían en este lado. Y pocos se dedican realmente a hacer investigaciones serias, algunos sí, claro que sí, investigaciones serias, pero es curioso que los canales que tienen menos visitas son bastante más serios que los que tienen muchas visitas. Pero ahí lo dejo, ¿vale? Bueno, vamos a dar unos minutitos de preguntas, ¿vale? Venga, a ver, quien quiera, en mayúscula, por favor, para que yo lo vea bien, porque además como esto está en negro, que es diferente. ¡Ay, que no me deja! A ver, César, ¿qué opinas de la teoría de que estamos viviendo dentro de un domo y que las agencias espaciales y los gobiernos han tratado de salir y romperlo, pero no lo han logrado? Línea conspiranoica. Desde luego, desde mi opinión. Y tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo de la Luna. Si estamos en un domo, tampoco podemos salir de nuestro espacio. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Omar Salazar. A ver, dulces sueños. Muchas gracias. Igualmente. Entonces, ¿que los reptilianos están en contacto con gobiernos es conspiración o conspiranoia? Que están en contacto es conspiración. Las otras historias de exageraciones, de las casas reales y todo este tipo de otros rollos es conspiranoia. ¿Vale? Pero en realidad, con quien más han estado en conexión los gobiernos no es con los reptilianos, es con los grises, que son los mensajeros, pero no los grises chiquititos, es que hay otros que son más altos. ¿Vale? También con las que se parecen a mantis, esos también, y con otros. Seguimos. Lautil. A ver, ¿crees que la numerología presente en acontecimientos históricos tenga algún significado? ¿Qué simbolizaría el número 11 en el caso de atentados de las Torres Gemelas? A ver, sí que tiene significado, pero es que volvemos a lo mismo, se utiliza para manipular, es decir, para hacernos estar entretenidos. Si eligen un 11, por ejemplo, las dos Torres Gemelas, el 11 tiene mucho sentido. A nivel numerológico, el 11 es el maestro psíquico. Tiene una influencia psíquica, mental. Por lo tanto, es un número que llama la atención. Si se van repitiendo, esto todos lo hacen en la línea de conspiración, no conspiranoia, conspiración. ¿Para qué? Para ya crear una especie de contexto, marco, escenario adecuado para ya mantener nuestra atención. Y luego ya los conspiranoicos le añaden en el decorado más cosas, ¿vale? Pero sí tiene sentido. Viajero álmico. ¿La islamización en Europa es una conspiración? Está ahí al borde, pero sí que hay una base. A ver, en realidad es que es algo que está escrito de antiguo, que el Islam volvería a recuperar todos sus territorios perdidos en su momento. ¿Vale? O sea que sí que hay algo ahí en el aire auténtico. Laura Ubeira. Los líos que tienen los canales de misterio entre sí, ¿es conspiranoia? Se acusan entre sí y se atacan, dicen que son infiltrados. ¿Qué opinas? Bueno, esa es la mejor manera de decir, yo soy el único dentro de la línea conspiranoica que digo la verdad y el otro no. Ya está. Me voy para abajo, porque si no, siempre respondo, si voy en orden, me voy a perder, porque como hay menos tiempo. Vamos a ver.
Sergio Alejandro Espinoza Peña, te ha tocado. A ver, dice, ¿en serio hay una raza de grises de grises grandes o altos? ¿Y quiénes son ellos? Yo soñé con un gris alto con ropa negra. ¿Será el mismo? Pues cariño, existen. Es cierto. Y no porque yo lo diga, es que ha habido mucha gente que los ha visto. De los verdaderos abducidos, no de los conspiranoicos. Es que es curioso que en la línea conspiranoica ninguno de ellos son contactados, de verdad. No lo son. O sea, no han visto un extraterrestre de estos en su vida. Aunque uno diga, Larín, me parece que es el que dice por ahí, no Lavín, Larín, eso es, que dice por ahí el mexicano que vive en Suiza, me parece, que si vino a Madrid a tener una reunión con los Humo. Habría mucho que hablar también de los Humo, porque fue un experimento, precisamente un tipo de experimento social de estilo MK Ultra, pero bueno. Pero bueno, por eso digo que es curioso que no son verdaderos contactados. Entonces, la mayoría, ¿eh? Hombre, si son conspiranoicos no son verdaderos contactados. Los que entran dentro del misterio y de la conspiración, hay algunos que sí, claro que son verdaderos contactados. Por eso no caen en la conspiranoia. ¿Vale? A ver, sigo para abajo. Por ejemplo, aquí. Mira, Rachid Ali, te ha tocado otra vez. ¿Los mundiales de fútbol son conspiración? No entiendo tu pregunta, porque los mundiales de fútbol y los mundiales de lo que sea están de toda la vida. Y las olimpiadas y todo eso. Entonces no entiendo tu pregunta. Pero, por ejemplo, mira, me lo has puesto en la mano. Línea conspiranoica era que, no me acuerdo en cuáles fueron los Juegos Olímpicos, es que no me acuerdo cuáles fueron. En Londres, me parece que fue, ¿no? El de Londres. Que era cuando decían que vamos a tener un avistamiento. Bueno, como el del 20 de julio. ¿Habéis visto todos los ovnis que se han puesto en el cielo? ¿No? Hombre, sí, han estado ahí. Lo que pasa que no nos han dejado verlos, pero estaban, según los contactados conspiranoicos. Bueno, pues entonces aquí pasó igual. Decían que iban a aparecer allí en las Olimpiadas, que iban a bajar, que iban a hablar, que iban a... No pasó nada. Si es lo de siempre. No pasa nada. Pero bueno, te encanta mi humor, Solange. Soy muy irónica. Soy muy irónica. Es que es lo mejor que se puede hacer ante cosas que no sabes por dónde coger. Lo mejor que puedes hacer es ser irónica. A ver. Tatiana Bonilla. Bonilla, sí. La conspiración puede vincularse o ser parte de energías densas, demonios o entidades. A ver, cariño, la conspiración dependiendo de lo que sea. Si es, por ejemplo, lo que he dicho de la gripe A para encubrir la crisis económica, pero sí es cierto, ahí no hay nada de entidades, ni demonios, ni nada de eso, pero sí es cierto que lo que sí estaban fomentando es el miedo, porque de verdad que hubo ciudades que entraron en pánico. Como decía, fíjate, en México, en la Ciudad de México no salían a la calle. ¿Por qué? Porque te quieren tener ahí con tu cabeza entretenida en eso, para que no veamos la realidad que tenemos a nuestro alrededor. Si es que lo que en realidad están haciendo todos ellos, tanto los de conspiración como los conspiranoicos, es tenernos ocupados en cosas que no son la realidad. Lo que pasa es que uno es demostrable y lo otro no se puede demostrar porque no tiene base ninguna. Pero en cualquier caso, entonces, no permitamos que nos engañen. Por favor. No caigamos ni en paranoias, ni tampoco cuando se va demostrando que algo no ha sido así, bueno, pues seguir investigando en esa línea. Al principio es cierto que cuesta un poco, ¿vale? Porque la línea es muy fina entre la conspiración y lo conspiranoico, la línea es muy fina. Sobre todo porque hay parte de realidad y parte de falsedad en los dos, pero uno es demostrable, como digo, y lo otro no, porque es que lo otro es que no se puede demostrar de ninguna parte, aunque hayan la base que quieren al principio captar pueda ser de alguna manera auténtica.
Entonces, por eso digo que no permitáis que jueguen con vuestras cabezas, con vuestras psiques, por muy conocidos que sean de las redes, mucho más que yo, por supuesto, algunos de ellos, por muy conocidos que sean, y no porque yo quiera ser tan conocida, porque no es ese mi fin. Mi fin es intentar, pues no sé, mostrar información y que podáis vosotros, además, validarla, no porque yo lo diga. Por eso os doy pues, documentación, nombres, artículos en este caso, validarlo. ¿Vale? Entonces, no os conforméis, que nos tomen el pelo, que ya está bien, de que nos engañen. Primero los unos y luego los otros. Primero eran las religiones, los grupos ocultistas y toda esta historia, y ahora son los youtubers. Es que me da igual. Y ya no quiero, si me meto con los Illuminati, con los masones y con toda esta línea, bueno, ya ni qué contar, porque se cuenta también cada historia que tela marinera. Entonces, a ver, volvamos a los orígenes, volvamos a la investigación seria, volvamos a el estudio, volvamos, por ejemplo, por favor. A veces he dicho, volvamos a los libros y algún comentario, sí, pero los libros también mienten, sí, es cierto, hay libros que también son cosas escritas que no son auténticas y eso hay que validarlo, pero bueno, se valida igualmente. Lo que pasa es que el 90% de lo que hay en Internet o el 80% de lo que hay en Internet, pues no se puede validar de ninguna manera. Ese es el problema, ¿vale? En esta línea me refiero, no en otras, cuidado.